Jimmy siempre había sido el tipo de hombre que anhelaba atajos. Creciendo en un hogar donde su padre, John, era el pilar del éxito, respeto y riqueza, Jimmy se sentía pequeño, eclipsado, sin ser de confianza y constantemente comparado con la imponente imagen de un patriarca hecho a sí mismo que creía que nada debería venir fácilmente. John construyó su imperio inmobiliario, ladrillo a ladrillo, elevándose desde un entorno de clase trabajadora hasta el lujo, pero llevaba las cicatrices de la lucha, como medallas. Para él, el valor tenía que ser probado, ganado y aguantado. Jimmy no estaba hecho así. Desde la infancia, Jimmy había despreciado el esfuerzo. No era poco inteligente, simplemente no estaba dispuesto a trabajar sin fin como su padre. Mientras John pasaba los fines de semana visitando propiedades y asistiendo a reuniones, Jimmy prefería salir con amigos o hacer maratones de series, disfrutando de fantasías donde el éxito simplemente llegaba a tus pies. Y quizás, en algún rincón de su mente, Jimmy siempre creyó que algún día todo ese dinero, propiedad y reputación le serían finalmente heredados por defecto porque él era el único hijo de John. Pero las cosas cambiaron cuando la madre de Jimmy, Lana, falleció repentinamente de un ataque al corazón cuando Jimmy tenía solo 17 años. La casa que una vez reverberó con calidez y equilibrio se volvió helada. John sufrió profundamente, pero en silencio. Su dolor se tradujo en desapego, y pronto ese desapego se convirtió en desdén. Dejó de preguntar a Jimmy cómo iba en la escuela. Dejó de reconocer sus logros y, ciertamente, dejó de confiar en él. Su relación se disolvió en largos silencios puntuados por peleas amargas. Cuando Jimmy pidió ser incluido en el negocio, John se burló. Ni siquiera sabes lo que significa levantarse a las 4 de la mañana para negociar un trato. Hijo, eres blando. Para cuando Jimmy llegó a sus 20 años, sabía que tratar de ganar la aprobación de su padre era una causa perdida. Así que hizo lo que pensó que lo completaría. Se enamoró. Sasha era una compañera de clase en la universidad, inteligente, de buen corazón, con los pies en la tierra. No le importaba el complicado trasfondo familiar de Jimmy, ni el legado que él perseguía constantemente. Para ella, Jimmy tenía potencial. Se mudaron juntos durante su último año, pensando que resolverían la vida. Y por un tiempo, lo hicieron. Jimmy consiguió un trabajo decente en una empresa de publicidad digital. Sasha trabajaba a tiempo parcial en una editorial, y su pequeño apartamento se sentía como el rincón más acogedor del mundo. Pero la realidad se fue imponiendo poco a poco. El alquiler se llevaba la mitad de su sueldo. Luego vinieron las cuotas mensuales del préstamo estudiantil de Sasha, luego los víveres, la electricidad, facturas médicas imprevistas, facturas de internet y el aumento de precios de la gasolina. Cada mes se convirtió en un rompecabezas matemático. Al principio, Jimmy lo manejaba con cierto optimismo, pensando que un ascenso llegaría pronto. Pero los ascensos nunca llegaron. En cambio, la presión sí lo hizo. Se acercó a su padre con una propuesta bien preparada una tarde. Papá, he estado trabajando duro. Sé que cometí errores antes, pero he cambiado. Puedo ayudar. Solo necesito una oportunidad. John ni siquiera levantó la vista de su laptop. Tuviste oportunidades. Las desperdiciaste. El negocio se gana. No se hereda. Si no puedes administrar tu alquiler, ¿cómo manejarás un portafolio que vale 50 crores? Jimmy fue a casa ese día sintiéndose como un perro apaleado. Sasha intentó consolarlo, pero él se volvió cada vez más distante, pasando horas navegando por internet en esquemas para hacerse rico rápidamente y estafas de criptomonedas. Sasha empezó a notar cambios sutiles. Estaba más callado, más frío, y a veces se irritaba repentinamente por cosas pequeñas, como una factura no pagada o una alerta de sobregiro. Luego llegó el 60º cumpleaños de John. El evento fue más una exhibición que una celebración. Una fiesta en el jardín del ático, rodeada de políticos, corredores y empresarios de élite. John se erguía alto en el centro, riendo y absorbiendo la admiración, mientras Jimmy observaba desde la esquina como un fantasma en un traje que apenas podía costear. Cuando llegó el momento del pastel, todos se reunieron. Sasha se situó al lado de Jimmy, sonriendo educadamente, intentando aligerar la tensión. Pero por dentro, Jimmy estaba hirviendo. Más tarde esa noche, cuando la multitud se disipó y las botellas de champán se vaciaron, Jimmy encontró a su padre sentado solo en un sillón, girando la última pulgada de whisky en su vaso. Esto era todo. «Papá», dijo Jimmy, con voz baja pero firme, «¿podemos hablar de hombre a hombre?» John volvió su mirada, cansado pero engreído. «¿Ahora quieres hablar después de que la fiesta terminó?» «Estoy cansado de pedir. Soy tu hijo. Estás envejeciendo. Este negocio, la propiedad, debería ser mía». John resopló y luego sacudió la cabeza lentamente, tomando un largo sorbo antes de hablar. ¿Todavía crees que todo te debe ser entregado como un regalo de cumpleaños? No estás listo. Nunca lo estuviste. He trabajado en empleos. He pagado el alquiler. He sobrevivido sin ti. La supervivencia no equivale a liderazgo.
respondió John. Estrellarías este imperio en un año. La voz de Jimmy se quebró con furia. Soy tu hijo, maldita sea. John lo miró con los ojos más fríos que nunca. Luego, con una sonrisa cruel, dijo algo que lo cambió todo. ¿Lo quieres todo? Hay una manera. Jimmy se tensó. ¿Qué? Déjame tener a Sasha una noche. Me das a tu esposa. Yo te doy todo lo que siempre has querido. El silencio golpeó como una bofetada. Por un momento, Jimmy pensó que era una broma. Su rostro se contrajo en horror y luego en rabia. Agarró a John por el cuello, con los puños temblando. Eres un monstruo. John no parpadeó. Todos tienen su precio. Vuelve cuando sepas el tuyo. Jimmy lo soltó y se fue furioso, llevándose a Sasha de la fiesta, con el corazón acelerado, la sangre hirviendo. No dijo una palabra hasta que llegaron a casa. Entonces, con voz temblorosa, le contó todo. Sasha se quedó helada. ¿Él dijo qué? Jimmy asintió lentamente, avergonzado. Le dije que estaba enfermo. Me alejé. Sasha lo abrazó. Bien, no necesitamos su dinero sucio. Encontraremos otra manera. Jimmy asintió, pero en el fondo algo había sido plantado. Una idea vil que iba a pudrirse y crecer. Porque por primera vez en su vida, vio una salida, una herencia, un imperio empresarial, y todo lo que costaba era una noche. Intentó enterrar el pensamiento, pero a medida que las cuentas llegaban, la semilla empezó a brotar. La noche después de la horrífica propuesta de John, Sasha se quedó acurrucada en el sofá, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de sus rodillas, ojos abiertos y vidriosos. No había hablado en horas. El eco de la confesión de Jimmy sobre lo que su padre había ofrecido aún resonaba en sus oídos como una melodía enfermiza de la que no podía escapar. Jimmy se sentó frente a ella, encorvado, la vergüenza devorando su alma. Se había enfrentado a su padre, sí, pero también se había marchado con la semilla de la oferta aún perdurando dentro de él. Sasha finalmente lo miró y susurró. Nunca volveremos a hablar con él. No me importa lo que posea o cuántos años tenga. Ese hombre ya no es tu padre. Jimmy asintió. Pero los días se convirtieron en semanas, y su apartamento, una vez lleno de tranquila calidez, se volvió tenso y frío. La atmósfera había cambiado. Cada sonrisa forzada, cada comida silenciosa, cada noche llena de vueltas en la cama y facturas sin abrir. El trabajo de Sasha apenas pagaba lo suficiente para cubrir sus préstamos estudiantiles. La de Jimmy era la cuerda de salvamento para el alquiler, los comestibles y la supervivencia. Luego, la cuerda de salvamento se rompió. Llegó a casa temprano un miércoles, con la expresión vacía, la corbata aflojada, las manos temblando ligeramente. Sasha notó la forma en que dudó en la puerta. ¿Cómo no la miró a los ojos? ¿Qué pasó? Preguntó suavemente. Él se derrumbó en el borde de la cama. Despidieron a 10 personas hoy. Yo fui uno de ellos. Silencio. Por primera vez, Sasha no se apresuró a tranquilizarlo. Simplemente giró la cabeza hacia la ventana y exhaló. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Los días que siguieron estuvieron llenos de temor. Jimmy solicitó empleos como un hombre poseído. 60 solicitudes en 3 días. Nada. Su bandeja de entrada permanecía dolorosamente vacía. Su teléfono solo sonaba por agentes de cobro, alertas del banco, avisos de retraso. El alquiler estaba atrasado 2 semanas. El casero, el señor de Brash, deslizó un sobre bajo su puerta. Último recordatorio. Desaloje si no se realiza el pago a fin de mes. Sasha intentó hacer más turnos en el trabajo, pero sus horas estaban fijas. Empeñó su única cadena de oro por 2,000 rupias, lo cual cubría apenas una fracción de lo que debían. Una noche, Jimmy se sentó en el suelo del baño sosteniendo una hoja de afeitar. No para hacerse daño, sino para mirarla. Para imaginar no la muerte, sino el escape. En su cabeza, las palabras de John se repetían una y otra vez. Me das a tu esposa, obtienes todo. Se odiaba a sí mismo por siquiera considerarlo. Pero para entonces, la supervivencia había desdibujado la moralidad más allá del reconocimiento. A la mañana siguiente, Sasha entró en la cocina y encontró a Jimmy llorando, no sollozando, solo con lágrimas cayendo silenciosamente mientras miraba la pantalla abierta del portátil, mostrando una factura de electricidad resaltada en rojo. Cortaron la luz. La nevera estaba muerta. El ventilador no giraba. Ella se apresuró hacia él para tratar de consolarlo. Él la empujó. Te estoy fallando, murmuró. Cada maldito día. Ella colocó una mano suave en su hombro. No, estamos en esto juntos. Pero él no lo creyó. 2 noches después, Jimmy lo mencionó. Necesitamos hablar, dijo suavemente, con los ojos fijos en el suelo. Sasha se puso tensa. Ya sabía. No, solo escúchame. No, Jimmy. No, ni siquiera lo digas. No lo pediría si tuviéramos otra opción, dijo él con la voz temblorosa. Me odio por siquiera. Sasha,
No puedo dormir. No puedo comer. No me queda nada. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Así que me venderías? ¿A tu padre? ¿Como si fuera una pieza? La miró, sus ojos inyectados de sangre. No se trata de él. Se trata de nosotros. De salvar nuestro futuro. Lo abofeteó con fuerza y se alejó. Durante días no hablaron. Sasha ni siquiera podía mirarlo. Comenzó a dormir en la otra habitación. Jimmy se hundió más en la culpa, pero la culpa se convirtió en obsesión. Miraba la pantalla de su teléfono, leyendo artículos como «Cómo reclamar herencia sin testamento» y «Señales de que un padre está listo para jubilarse». Su mente se distorsionó aún más, reformulando la moralidad alrededor de la desesperación. Lo intentó una última vez. Se derrumbó completamente, con las manos temblorosas, la cara empapada en lágrimas. «Me voy a morir, Sasha. Te juro que no puedo más con esto. No hay salida». Ella permanecía en silencio junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirada fría. «Si no pagamos el alquiler, nos echarán. Si nos atrasamos con otra cuota, nos embargarán el coche. No tenemos ni dinero para las compras. Ni siquiera tengo dinero para recargar nuestro cilindro de gas. Entonces vivimos sin gas. Sobrevivimos como siempre lo hemos hecho», dijo ella. «Ya no quiero sobrevivir», contestó él bruscamente. «Quiero vivir». «No así», dijo ella. Él cayó de rodillas. «Por favor». Lo miró durante mucho tiempo y algo en ella se rompió. El fuego, la furia, la resistencia. Todo se desvaneció en un vacío silencioso. Sus ojos ya no contenían ira, solo pérdida. «Está bien», susurró. «¿Quieres que lo haga? Lo haré. Pero no me vuelvas a mirar. Nunca más. Después de eso». Jimmy levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué? ¿Me oíste? Organízalo esta noche. Llámalo. Pero no esperes que sea tu esposa después de esto». Jimmy debió haberse detenido ahí, pero no lo hizo. En cambio, levantó su teléfono y marcó el número que juró que nunca volvería a llamar. John contestó después de un timbre. «Has cambiado de opinión, ¿verdad?» Jimmy no respondió. Su silencio lo dijo todo. John se rió. «Medianoche, en mi casa. No llegues tarde». Esa noche, el silencio en su apartamento era ensordecedor. Sasha no se vistió elegante. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, sin perfume. Su rostro estaba inexpresivo, ni triste, ni enojado. Simplemente muerto. No hablaron durante el viaje. La ciudad afuera seguía moviéndose, como si no supiera que dos vidas se estaban desmoronando en el asiento trasero de un taxi. A las 11:58 de la noche, estaban parados frente a las puertas del apartamento de lujo de John. Jimmy susurró. «No tienes que hacerlo». Sasha no respondió. Ella misma abrió la puerta y subió las escaleras. Cada paso se sentía como una marcha fúnebre. Jimmy se quedó abajo, sentado en la sala de estar, sudando profusamente, la culpa envolviendo sus entrañas como un lazo. Pero lo único más fuerte que su culpa era el pensamiento de la herencia. Y arriba, cuando la puerta se cerró detrás de Sasha, la peor noche de su vida acababa de comenzar. El reloj marcó las 12:07 de la madrugada cuando Sasha atravesó la puerta de madera pulida del ático de John. El lugar olía a whisky añejo, cuero fresco y amenaza. John ya estaba de pie junto a la barra tenuemente iluminada en su bata de seda, agitando una bebida, sonriendo como un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. «Viniste», dijo lentamente, saboreando su bebida. «Niña lista». Sasha no respondió. Entró sin decir una palabra, su rostro despojado de emoción, sus ojos vacíos. No era coraje lo que la llevaba adelante. Era insensibilidad. Había ensayado esto en su cabeza 1000 veces en las últimas horas. ¿Qué diría? ¿Lloraría? ¿Gritaría? ¿Se defendería? Pero ahora nada de eso importaba. La parte de ella que alguna vez se preocupó había sido enterrada. Lo que quedaba era la supervivencia. John señaló hacia el dormitorio. «Ya está listo. No te preocupes, seré gentil», dijo con una sonrisa burlona que le retorció el estómago. Sasha lo siguió. Sus piernas se sentían como columnas de piedra. No sabía cómo su cuerpo seguía moviéndose. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Una vez dentro, John cerró la puerta detrás de ellos y apagó la luz del pasillo. Suave jazz sonaba de fondo y la habitación brillaba con tonos ámbar cálidos, pero el aire se sentía venenoso. Extendió la mano para tocar su mejilla. Sasha se estremeció, pero no retrocedió. Se quedó ahí, dejándole desabrochar los botones de su camisa uno por uno, cada uno robándole más de su alma. Mantuvo los ojos fijos en un punto de la pared, una pintura desvaída de un río. Se concentró en las curvas de la orilla, tratando de ahogar el toque de sus manos, el hedor de su aliento, el sonido de sus gruñidos.
Su mente vagó muy lejos, de regreso a la primera vez que besó a Jimmy, a sus paseos nocturnos, a reír bajo ventiladores de techo baratos en su dormitorio de la universidad. Pero esa Sasha ya no estaba. El momento terminó. John se apartó de ella como una bestia satisfecha y se sirvió otra bebida, con el pecho desnudo y una expresión de suficiencia. Sasha se incorporó lentamente, cubriéndose, con las manos temblorosas, pero los ojos aún muertos. ¿Terminado?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. John rió. Oh, dulce niña, una noche significa toda la noche. ¿Crees que accedí a esto por una ronda patética? El corazón de Sasha se hundió. Yo decido cuándo termina la noche, dijo, caminando hacia ella. Extendió la mano hacia su muñeca. Ella se echó hacia atrás. Me voy, dijo con firmeza. No, no te vas. Lo agarró del cabello, tirándola hacia atrás con fuerza, lanzándola sobre la cama. Ella gritó, pero fue ahogado bajo su mano. Su fuerza la dominaba fácilmente. Sus ojos ya no tenían ni siquiera el más mínimo de encanto, solo dominación, hambre y locura. Ella dio patadas. Empujó, poco. Nada de eso importaba. Entonces lo vio en la mesilla de noche. Un pequeño cuchillo de fruta al lado de las manzanas intactas y una servilleta. Algo en su visión cambió. La habitación se inclinó ligeramente. Su corazón ya no latía con miedo. Latía con furia. Sus dedos rozaron la hoja, y en un movimiento rápido y fluido, la agarró y empujó a John lejos de ella. Él volvió a reír. ¿Qué? ¿Me vas a cortar, chica? Ella no habló. Se lanzó. La primera puñalada atravesó el lado izquierdo de su pecho. John gritó, no de dolor, sino de incredulidad. El rostro de Sasha se retorció. Sus labios temblaban de rabia. Tú, asqueroso, viejo, monstruo. Cada palabra acompañaba otra puñalada del cuchillo. Querías poseerme como si no fuera nada. Ella apuñaló sus costillas, su abdomen, su garganta. La sangre salpicó las sábanas, las almohadas, sus manos, su cara. Pero Sasha no se detuvo. Siguió adelante, siguió cortando, como si intentara borrar toda la noche, quitarla de su piel, de sus recuerdos, de su alma. John se agitaba, tratando de bloquear la hoja, pero estaba perdiendo sangre demasiado rápido. En minutos, quedó inmóvil. Su pecho dejó de subir, muerto. Sasha dejó caer el cuchillo. Su cuerpo se convulsionó. Tropezó hacia atrás, presionándose contra la pared, todo su ser temblando, como si un huracán acabara de atravesarla. Abajo, Jimmy escuchó el primer grito. Se levantó con pánico, caminando de un lado a otro. No podía saber si era por placer o por dolor. Esperó 10 segundos, 20, un minuto. Luego, otro grito, más fuerte, más enfadado, seguido de golpes, llantos ahogados, algo rompiéndose. Subió corriendo las escaleras, empujó la puerta y se quedó paralizado. La sangre empapaba la cama. El cuerpo de John yacía retorcido e inmóvil, con los ojos bien abiertos, empañados por la muerte. Sasha estaba de pie en la esquina, jadeando como un animal salvaje, con la ropa desgarrada, la cara manchada de sangre, sus manos aún sujetando el cuchillo ensangrentado. ¿Qué demonios? No, tartamudeó Jimmy, entrando. Sasha se giró hacia él, ojos sin parpadear. Tú hiciste que esto pasara. Jimmy retrocedió, tambaleándose. Sasha, escúchame. Yo no pensé, me chantajeaste. Ella susurró. Me vendiste a tu padre. Se suponía que debías amarme. Estaba desesperado. Jimmy gritó. Nos estábamos hundiendo. No veía otra salida. Sasha lo miró fijamente. Te rogué que no lo hicieras. Lloré. Te dije lo que me haría, y aún así me obligaste a ir. Él cayó de rodillas, llorando. Lo siento. No sabía que te haría daño. No sabía que él... No te importó. Sasha avanzó lentamente, todavía con la cuchilla en la mano. Jimmy no se movió, no corrió, no gritó. Simplemente se arrodilló allí, sollozando. Entonces ella se lanzó. La cuchilla perforó su hombro, luego su pecho. «Púdrete en el infierno», gritó. «Púdrete en el infierno con tu padre». Lo apuñaló de nuevo, de nuevo, de nuevo. Su voz se quebraba con cada golpe. «Me hiciste sentir sin valor. Lo dejaste tocarme. Me destruiste. Y ahora yo te destruyo a ti». Jimmy jadeó, ahogándose con sangre. «Sasha, lo siento». Se desplomó. Ojos parpadeantes, boca temblorosa. Luego quietud. Solo quedaba silencio. Una mujer rota. 2 cuerpos muertos. Un cuchillo cayó al suelo, resonando sobre el mármol como una campana de iglesia en un funeral. Sasha cayó de rodillas, jadeando. Su corazón latía con fuerza.
Su rostro estaba empapado de lágrimas y sangre. Sus manos temblaban, pero la ira había pasado. Solo quedaba el shock. Miró lo que había hecho, y lentamente tomó el teléfono. Marcó 100. La voz al otro lado. Sala de control de la policía. ¿Cuál es su emergencia? Sasha susurró. Acabo de matar a mi esposo y a su padre. Por favor, vengan. Luego dejó caer el teléfono. Se sentó en el suelo y esperó. Sasha estaba sentada en silencio en la sala de interrogatorios, con las manos esposadas, su ropa manchada de sangre reemplazada por un mono gris emitido por la prisión. La luz blanca y dura de arriba zumbaba débilmente, pero ella no se inmutó. Sus ojos estaban vacíos, más allá del agotamiento, más allá de la emoción. Todo lo que necesitaba ser sentido, ya se había sentido esa noche. Ahora, ella era solo un cascarón vacío, esperando ser procesada por un sistema que no se preocupaba por el trauma, la coerción o la traición. Solo por los hechos. Sangre, cuerpos, motivo. Los oficiales que la arrestaron la encontraron sentada con las piernas cruzadas en el suelo junto a los cuerpos, mirando la pared. No resistió, no discutió. Cuando le preguntaron qué pasó, dijo claramente: los maté. Maté al hombre que me obligó a dormir con él, y maté al hombre que me hizo hacerlo. No lloró. La noticia se difundió en pocas horas. Los titulares locales explotaron con palabras como doble asesinato y acuerdo de herencia, shash. Sexo, se vuelve mortal. John, el respetado magnate inmobiliario. Jimmy, su hijo con dificultades. Sasha, la esposa convertida en asesina. Pero los titulares no contaron toda la historia. La pintaron como una asesina antes de que alguien le preguntara por qué. No fue hasta que comenzó el juicio formal 3 semanas después que se descubrió toda la verdad. Sala del tribunal, día 1. Sasha se paró frente al juez, esposada, rodeada de oficiales del tribunal. Abogados, cámaras destellando y susurros de reporteros. El juez la miró. Una joven, claramente dañada, con ojos cansados y un temblor permanente en su voz. Su abogado defensor, el señor Nilesh Khatri, fue una de las pocas personas que le creyó desde el principio. Pasó horas escuchándola relatar todo con escalofriante detalle. La oferta de herencia, la manipulación, el chantaje emocional, la agresión física, el momento en que perdió el control. Pidió al tribunal que viera a Sasha no como una asesina a sangre fría, sino como una víctima de tortura psicológica, coerción y abuso emocional repetido. Pintó una imagen vívida de una mujer llevada al límite, atrapada entre dos monstruos que solo la valoraban como moneda de cambio. Pero la fiscalía tenía una historia diferente. Mencionaron el hecho de que Sasha había aceptado el acuerdo, aunque fuera a regañadientes. Mostraron fotos de la escena del crimen, enfatizando la brutalidad de las puñaladas, las múltiples heridas, la rabia visible en cada corte. No negaron que fue maltratada, pero argumentaron que eso no justificaba el asesinato. Sasha se mantuvo tranquila, pero cada vez que se mencionaba la palabra trato, hacía una ligera mueca, como si le recordaran con una bofetada cómo su humanidad había sido negociada. Sala de juicio. Día 3. Su voz se quebró mientras daba su testimonio. No quería nada de esto, dijo. Cuando Jimmy me contó lo que dijo su padre, estaba enferma. Le dije que no una y otra vez. Pero luego vinieron las cuentas, las amenazas, el chantaje emocional. Me dijo que se suicidaría si no aceptaba. Me dijo que era la única manera de salvarnos. La sala del tribunal estaba en silencio. Subí esas escaleras esa noche no como esposa, no como mujer. No era nada, solo un objeto pasado entre dos hombres. Y luego me hizo daño. Dijo que una noche significaba toda la noche, y me quebré. Vi el cuchillo. No recuerdo cuántas veces lo apuñalé. Ni siquiera recuerdo haber gritado. Se giró hacia el juez. Pero recuerdo cómo me sentí después, vacía, muerta por dentro. Y luego, Jimmy subió las escaleras. Lo vio. E incluso entonces, dijo, lo siento. Sabía lo que había hecho, pero eso no fue suficiente. Me hizo hacerlo. Me entregó. Algunos miembros del jurado lloraban en silencio. Otros parecían perturbados. La fiscalía, en un intento desesperado, trató de argumentar que Sasha podría haber escapado, que tenía un teléfono, que podría haber presentado una denuncia policial antes de esa noche. ¿Pero qué les habría dicho?, respondió Sasha fríamente. ¿Que mi esposo intentaba venderme a su padre por tierras, que estaba siendo negociada como una vaca? ¿Crees que la policía habría creído eso? No hubo respuesta. Sala de audiencias. La primera semana, los medios de comunicación afuera habían cambiado su tono. Donde antes la llamaban asesina,
Ahora la llamaban la esposa traicionada, la pieza de herencia, la mujer sin opción. La opinión pública cambió. Las redes sociales se inundaron de apoyo. El hashtag Justicia para Sasha comenzó a ser tendencia. Se trajeron psicólogos para testificar en su favor. Hablaron sobre el control coercitivo, el chantaje marital, el peso psicológico de la traición sexual y cómo el abuso emocional prolongado puede llevar a respuestas traumáticas incontrolables. Usaron términos como trastorno de estrés postraumático complejo, violencia reactiva y cautiverio emocional. Aún así, el tribunal tenía una decisión difícil que tomar. 2 hombres estaban muertos y las manos de Sasha estaban ensangrentadas. Después de 11 días de juicio, 6 días de deliberación y horas de debate entre el jurado dividido, el juez finalmente leyó el veredicto. Sasha Sen, el tribunal reconoce el grave abuso, manipulación y angustia psicológica que sufriste a manos de tu esposo y suegro. Sin embargo, la ley no puede pasar por alto la brutalidad de tus acciones. Se te encuentra culpable de homicidio voluntario bajo disturbios emocionales extremos, no asesinato. Sentencia: 10 años de prisión, incluyendo tratamiento psicológico obligatorio y rehabilitación por trauma. Sería elegible para libertad condicional después de 6 años. Jadeos llenaron la sala del tribunal. Algunos sintieron que era demasiado severo. Otros dijeron que era demasiado indulgente. ¿Sasha? No dijo nada, pero una sola lágrima escapó de su ojo, porque era la primera vez que alguien creía que no era un monstruo, sino una mujer rota sin remedio. Sasha fue transferida a un centro de rehabilitación correccional con una unidad de apoyo para el trauma. A diferencia de las prisiones tradicionales, este lugar estaba diseñado para el cuidado restaurativo. Pasó su primer año casi sin hablar, evitando a las personas, luchando contra pesadillas constantes. Su terapeuta, la doctora Shalini Banerjee, la ayudó lentamente a procesar cada capa de trauma. La traición, el abuso, la noche, la sangre, la cuchilla, la parte de ella que se culpaba a sí misma. No los mataste por odio, le dijo el doctor Banerjee. Los mataste porque te robaron la capacidad de decir no. Esa frase se quedó con Sasha. En su interior, comenzó a escribir diarios, cartas para sí misma, relatos ficticios de supervivencia. Sus consejeros notaron progreso. Comenzó a hablar durante las sesiones grupales. Comenzó a ayudar a otras reclusas que habían sufrido abuso doméstico. Lentamente, dolorosamente, estaba reconstruyendo un yo destrozado. Mientras tanto, fuera de la prisión, el legado de John y Jimmy se redujo a nada. Su empresa fue disuelta. La herencia familiar fue congelada y estaba bajo investigación por fraude fiscal pasado. Amigos y colegas que una vez alabaron a John, ahora susurraban sobre el depredador que realmente era. La familia de Sasha, distanciada durante el calvario, se reconectó después de su sentencia. Su hermana menor la visitaba mensualmente, siempre llevándole una rosa roja y una nota. No eres lo que ellos hicieron de ti. 6 años después. Sasha se paró en la puerta de la instalación, sosteniendo una bolsa con sus pocas pertenencias. Había cumplido 6 años, cumplido todas las condiciones de libertad condicional, y finalmente era libre. El aire se sentía extraño, incluso aterrador, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, respiraba por sí misma. No se apresuró en reintegrarse a la sociedad. Se mudó a un pequeño pueblo costero con una nueva identidad, viviendo tranquilamente, trabajando en un refugio local para mujeres. No buscó venganza, no persiguió titulares, solo intentó sanar. A veces todavía se despertaba sudando al ver la cara de John, al escuchar la voz de Jimmy, al sentir la cuchilla en su mano. Pero la mayoría de las noches soñaba con olas, con silencio, con paz, con nunca más ser poseída. Y eso era todo lo que siempre había querido. La historia de Sasha es una esculpida de los huesos de la traición, avaricia y desesperación. Un trágico descenso a la oscuridad donde el amor se convirtió en moneda y la confianza en coerción. En un mundo donde el poder se medía en tierras y herencias, ella se convirtió en una pieza sacrificada por las mismas personas que prometieron protegerla. Sin embargo, de las cenizas del trauma y el derramamiento de sangre, ella se levantó, no como una heroína, no como una villana, sino como una sobreviviente. Sus manos pueden estar manchadas, pero su voz ahora habla por aquellos silenciados por la manipulación. Aquellos atrapados detrás de puertas donde el consentimiento se negocia y se rompe. La sala de audiencias la declaró culpable, pero el mundo lentamente reconoció el peso insoportable de su verdad. No buscó la redención mediante la negación. Aceptó la responsabilidad con honestidad y dolor. Hoy, Sasha vive lejos de los titulares y el juicio, sin buscar el perdón del mundo.
sino ofreciéndolo a ella misma. Ella sirve en silencio, ayudando a otras mujeres que caminan la misma línea estrecha entre la dignidad y la supervivencia. Porque algunas cicatrices nunca desaparecen, pero pueden enseñar al mundo lo que el silencio oculta. Y el silencio de Sasha, finalmente, habló lo suficiente como para ser escuchado.